La verdad es que hoy es 7 de mayo y es un día importante para hablar de la enfermedad celíaca, dado que el 5 de mayo ha sido el Día Internacional del Celíaco. Yo creo que todos sabemos y somos conscientes de que ha habido un cambio importante en la historia de la enfermedad, que antes hablábamos de la enfermedad celíaca como relativamente infrecuente, que lo diagnosticábamos los pediatras en niños en los primeros años de vida y con síntomas sobre todo gastrointestinales, pero sabemos que ahora es muy prevalente, que se da en todas las regiones del orbe, que se presentan a cualquier edad, ya lo están diagnosticando los especialistas de adultos, y que además no solo son síntomas gastrointestinales, sino también extraintestinales y también muy importante, se conocen condiciones asociadas en las cuales es mucho más prevalente la enfermedad. Pero a pesar de todo esto, todavía hay un gran número de pacientes sin diagnosticar. De hecho, se dice que por cada caso diagnosticado hay de 3 a 5 casos no diagnosticados. Por eso, el objetivo de esta pequeña reflexión con todos ustedes es hacer hincapié en cuándo sospechar y cómo diagnosticar la enfermedad celíaca, intentando que ese lado por debajo del umbral del diagnóstico, ese área sea cada vez menor. El guión va a ser un poco el reflexionar sobre los conceptos actuales de lo que es la enfermedad, la evolución de los criterios diagnósticos siguiendo las guías tradicionales ESGAN de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, junto con las guías norteamericanas, el cómo se hace el diagnóstico en Latinoamérica y lo que estamos haciendo ahora. Declaro mi ausencia de conflicto de interés y recordar que la enfermedad celíaca tenemos un claro agresor conocido, es producido por el gluten y prolaminas, se da en individuos genéticamente predispuestos que van a tener un trastorno mediado inmunológicamente. Ese trastorno se va a expresar por síntomas clínicos dependientes del gluten, van a desaparecer al retirar el gluten de la dieta, se van a acompañar de anticuerpos específicos de la enfermedad a nivel sérico, lo que ha facilitado muchísimo el conocimiento de la enfermedad, como veremos posteriormente, y se van a expresar principalmente la marca de la enfermedad por la presencia de una enteropatía. Recordar que el agente desencadenante, el agresor, es el gluten, es una prolamina y está en el trigo y hay unas prolaminas relacionadas también en la cebada y el centeno. Se llaman prolaminas porque tienen una homología relativamente grande, son ricos en prolina y glutamina y son solubles en alcohol. Hay que recordar que hay otras especies de trigo antiguo, como es la espelta o el kamut, que son tóxicos también para los celíacos, y el triticale, que es un cruce de trigo y centeno. Respecto a la avena, que sería el cuarto cereal, que pertenece al grupo pero no a la misma familia, ha sido muy discutido la importancia de la avena, el daño que puede hacer la avena en los celíacos. Sabemos que la avena tiene un 10% de prolaminas frente al 80% que tiene el trigo, por ejemplo, y la mayoría de los celíacos lo van a tolerar, aunque hay avenas inmunológicamente tóxicas para determinados celíacos, aunque son mínimos, pero el hecho fundamental es que en los estudios de productos comercializados de avena, en muchos de ellos se ha visto que hasta el 70% tienen una cantidad importante de gluten por contaminación en la cadena de producción. Por eso, aunque no son tan nocivos o tóxicos como son el trigo, cebada y centeno, clarísimamente los desencadenantes, en el diagnóstico de la enfermedad muchas veces se elimina también la avena. Tenemos el agente agresor, pero sabemos que tiene que haber una predisposición genética. El 95% de los pacientes celíacos tienen el antígeno, el HLA de histocompatibilidad DQ2, sobre todo principalmente los alelos B102 a 105, son los 2.5, y el HLA DQ8. Pero no es solo necesario tener eso, porque, por ejemplo, en población caucásica, el 30% son DQ2 positivos, pero de esta población, solo menos del 4% van a ser, solo un 1% van a ser realmente enfermos, con lo cual hay otros factores ambientales, los cuales puede ser la alimentación, el modo de parto, el uso de antibióticos, la alimentación los primeros meses,
en general relacionado probablemente con una disbiosis, pero todavía no hay evidencia para ver en qué individuos con esta predisposición genética se va a desarrollar la enfermedad. Lo que sí está claro es que en esos individuos predispuestos genéticamente en determinados, con algunos otros factores ambientales, se va a dar ante el gluten una respuesta inmunológica innata y adaptativa patológica. Respecto a la inmunidad adaptativa, el gluten, que es difícil de digerir por las enzimas intestinales, pero se hidroliza en varios péptidos, y en concreto el péptido 33-MER va a ser capaz de pasar el intestino, el enterocito. En la pared intestinal, la transglutaminasa va a deaminar este péptido y va a hacer que las células presentadoras de antígeno DQ2-DQ8, especialmente expertas y especializadas en presentar este antígeno a los linfocitos T, desencadenando la respuesta inflamatoria con interferón gamma. Pero además hay una inmunidad innata y un daño directo del péptido 19-MER, también producido por una hidrólisis del gluten, que va directamente a activar la producción de interleuquina 15. Esta respuesta inmunológica va a lesionar el intestino y la expresión va a ser una atrofia venositaria. Sabemos que estos cambios histológicos son progresivos desde un +0, que no hay lesión y algún linfocito intraepitelial normal, en un individuo normal, hasta aumento de linfocitos intraepiteliales, hasta un +2 con hiperplasia de criptas y un +3 ya con atrofia velocitaria. Pero realmente se considera característico, aunque no patognomónico, porque otras etiologías podrían dar esa lesión, se consideran característico de la enfermedad celíaca y necesario para su diagnóstico la presencia de una lesión +2 o +3. Y también está la expresión de los marcadores serológicos de los anticuerpos específicos de la enfermedad. Y tenemos dos tipos. Frente a antígenos alimentarios, los anticuerpos antigliadina, que no son sensibles, pero relativamente poco específicos, han ganado en eficiencia los antipéptidos deaminados de gliadina, pero realmente los importantes son frente a los antígenos tisulares, que son los anticuerpos antiendomisio y los anticuerpos antitransglutaminasa, ambos frente a la transglutaminasa. Es importante que la relevancia de todos estos anticuerpos son el isotipo IgA. La disponibilidad de estos marcadores serológicos a partir de la década de los 80 ha hecho que se puedan diagnosticar celíacos o buscar celíacos o sospechar celíacos, no solo ante una sospecha clínica y solo quedaba hacer la biopsia intestinal, sino que hacer una búsqueda y un estudio con biopsia intestinal de una muestra mucho más ampliamente buscada, de pacientes con gran probabilidad de padecer la enfermedad celíaca por tener estos marcadores positivos. Esto ha hecho que nuestro conocimiento de la enfermedad en datos de prevalencia, cuánto es de frecuente, y sobre todo en formas de la enfermedad, de expresar la enfermedad, se haya enriquecido en las últimas décadas de forma muy importante. Respecto a la prevalencia, y estos son datos de casos diagnosticados por cribado serológico, vean que hay un número que es 1 de cada 100 individuos, al menos 1 de cada 100 en todos los continentes son pacientes celíacos. Y respecto a las formas, ya digo que es un tema que ha permitido avanzar en el diagnóstico de forma tremendamente importante. Antes hablábamos de la forma típica, porque era lo que tenían la mayoría de los pacientes, que es como esta paciente con un síntoma de diarrea crónica, de falta de apetito, de irritabilidad, distensión abdominal, retraso del crecimiento, pérdida de masa muscular o panícula adiposo. Pero eso ya no es lo típico, eso ya es mucho menos frecuente y se ha quedado, lógicamente, como forma clásica. Pero ahora sabemos que la enfermedad celíaca puede expresarse con formas no clásicas, no esa forma típica, como es la dermatitis herpetiforme. Pueden ser síntomas gastrointestinales no malabsortivos, dolor abdominal, estreñimiento, síntomas tan vulgares y frecuentes en la población infantil o aftas orales de repetición, y síntomas o signos como la anemia, déficit de hierro, la talla baja, hipertransaminasemia, osteoporosis, artritis, problemas neuropsiquiátricos, alteraciones del esmalte dental, fatiga crónica y algunos más. Y todo esto ha hecho que hablemos de la enfermedad celíaca ya como una enfermedad sistémica. Importante, todos estos síntomas, si son secundarios a la enfermedad celíaca, tienen que desaparecer con una dieta sin gluten. Las formas de presentación han cambiado, como digo. Entonces, cuando teníamos los síntomas clásicos y la realización de biopsia intestinal
solo conocíamos de forma clásica, la disponibilidad de la serología específica nos ha permitido conocer formas sintomáticas no clásicas y formas asintomáticas o subclínicas en las que hay una serología específica y una lesión intestinal. Si recordamos un poco cómo han evolucionado el tema del diagnóstico de la enfermedad celíaca, la Sociedad Europea, que han sido de alguna forma los referentes en establecer los criterios diagnósticos, en 1970 normalizaron por primera vez que ante un paciente que está tomando gluten con síntomas, se le realiza biopsia intestinal, presenta una atrofia vellositaria, se le retira el gluten y es necesario 2 o 3 años después realizar una biopsia para comprobar que es normal y entonces reintroducir el gluten con una tercera biopsia para comprobar si había recaído, lo que llamamos la provocación. En todos los casos, el diagnóstico precisaba de 5 años a 6 años de seguimiento para confirmarlo. En el 90 tenemos ya los anticuerpos específicos y el grupo de expertos dicen que con una primera biopsia con atrofia vellositaria, con unos síntomas compatibles y unos anticuerpos específicos positivos, con esa normalización, no es necesario realizar una provocación, salvo si la biopsia inicial es dudosa o no se ha realizado, si hay formas clínicas atípicas, si la respuesta clínica es dudosa, siempre, y eso lo seguimos planteando, que el paciente o su familia quieran autoprovocarse, lo haremos controlándolo, o si hay dudas en el diagnóstico. Y en este caso todavía, en la mayoría de los casos, el diagnóstico precisaba de 5 o 6 años de seguimiento. En el 2012, el grupo de ESGAN da un gran paso porque se plantea si esa alta eficiencia de los marcadores serológicos permiten disminuir el impacto en el paciente y la familia de la forma de diagnosticar y si esos anticuerpos específicos son lo suficientemente precisos para evitar en algunos casos tener que realizar una biopsia de intestino para el diagnóstico. Cito los estudios más relevantes. Esto es una revisión de 146 pacientes con serología positiva y biopsia intestinal, en el que se ve que los pacientes con más de 10 veces el límite superior de la normalidad, que el límite superior es 3 y 3 veces sería 30, el 100% tenía lesión intestinal compatible con enfermedad celíaca. El valor predictivo positivo era del 100%. En un estudio mayor multicéntrico de la Sociedad Italiana con un mayor número de pacientes, ven también que más de 10 veces el límite superior de la normalidad, el valor predictivo positivo de lesión intestinal compatible con enfermedad celíaca es del 100%. El grupo de la ESGAN en estos criterios del 2012, en estas nuevas recomendaciones, ya cambia la enteropatía por enfermedad sistémica, tiene múltiples síntomas y signos, no solo gastrointestinales, y tiene los 4 pilares para el diagnóstico, que son los síntomas clínicos dependientes del gluten, los anticuerpos específicos, la presencia de un HLA de riesgo de Q2 o de Q8 y la presencia de lesión intestinal. Es fundamental establecer, con lo mismo que hace la NASGAN 4 años después, los síntomas en niños y adolescentes, los síntomas y signos que nos pueden hacer sugerir una enfermedad celíaca y ante los cuales tenemos que buscar la enfermedad. A los gastrointestinales han añadido, como hemos dicho antes, el dolor abdominal, el estreñimiento, y en los extraintestinales están los que hemos citado junto con la menorrea, problemas de neuropatía, problemas de fatiga crónica. Pero además hay que buscar la enfermedad en niños y adolescentes, aunque no tengan síntomas, con situaciones en que la enfermedad celíaca es mayor, más prevalente que en población general. Y esos casos son, estamos hablando de la enfermedad celíaca como una enfermedad autoinmune, otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la enfermedad tiroidea autoinmune o la enfermedad hepática autoinmune. En determinadas cromosomopatías como el síndrome de Down, el Turner o el Williams, en los casos de déficit selectivo de IgA y en la familiaridad de primer grado, en todos ellos hay un aumento de riesgo de presentar la enfermedad. Pero en estos, a diferencia de los síntomas asociados a la enfermedad, estas enfermedades van en paralelo independientemente de la retirada del gluten. La serología ante estos niños con sospecha diagnóstica, síntomas o signos sugerentes o una situación de aumento de riesgo de la enfermedad, la primera herramienta diagnóstica es la cuantificación de los anticuerpos específicos cuantificando la IgA, dado que ya hemos dicho que los isotipos más eficientes en el diagnóstico, sensibles y específicos, son los isotipos IgA.
Es importante resaltar que los resultados de los anticuerpos deben ser informados como valores numéricos. No pueden ser comparados, además, los obtenidos con diferentes kits y, de hecho, cada test debe ser establecido el valor umbral óptimo de positividad, el límite superior de la normalidad, porque es importante ver proporcionalmente cuántas veces está aumentado respecto al límite superior de la normalidad de cada laboratorio y con cada kit. De hecho, la recomendación del grupo de expertos es que cada laboratorio debe establecer sus valores de corte según el valor predictivo positivo y negativo de ese punto de corte con la técnica y la población de ese centro. Y esto es muy importante, y es muy importante para ustedes, donde la prevalencia de la enfermedad celíaca es relativamente baja, porque el valor predictivo baja mucho con una baja prevalencia de la enfermedad. Lo que sí está claro es que las altas concentraciones en sangre de antitransglutaminasa, por encima de 10 veces el valor superior de la normalidad, predicen, la mayoría de los casos, la presencia de atrofia miositaria. Con lo cual, las recomendaciones, que es un hito en el diagnóstico de la enfermedad, de las guías ESGAN del 2012, es que en determinados casos se puede realizar el diagnóstico sin biopsia intestinal. Pacientes sintomáticos, todos los casos que hemos mostrado eran con síntomas. Niveles elevados de antitransglutaminasa, más de 10 veces el valor normal, comprobados con antiendomisio positivos en una segunda muestra de sangre para evitar comprobarlo y evitar que haya una muestra, un error en la primera muestra y diagnostiquemos con solo una analítica de sangre y con HLA de Q2 de Q8 positivos. Aquí la provocación solo se haría si duda al diagnóstico y en estos casos el diagnóstico se haría en 1 o 3 meses. Estas son las guías del 2012, las guías americanas, norteamericanas en 2016, basándose en la falta de estandarización en los kits empleados para la serología, de que estamos hablando de establecer una dieta de por vida, establece la necesidad de biopsia en todos los casos. En el 2020, el grupo de expertos de la ESGAN da un paso más. Valoran 3 aspectos principales. ¿Hay síntomas específicos? No, realmente no. Es verdad que la diarrea crónica, el fallo de nervio, la pérdida de peso son bastante predictivos de una enfermedad celíaca, pero esto es una traducción del resumen de las guías de enfermedad celíaca de la ESGAN que tenemos accesibles en abierto en nuestra web, disponibles para todos ustedes, en la web de la Sociedad Española de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y ven que están todos los síntomas que hemos comentado previamente. También se plantea, se podría, en pacientes asintomáticos con un título muy alto, se podría también evitar la biopsia intestinal, y ven los estudios que hay en 552 casos de niños asintomáticos con un nivel alto de antitransglutaminasa de más de 10 veces, y ven que el valor predictivo positivo, aunque es menor, pero sí que está cerca del 100. Y además establece, los que les señalo ahora, es que los que tienen menor valor predictivo positivo son estudios con poco número de casos. Con lo cual sí que modifican y dicen que sí es aplicable evitar biopsia en los pacientes asintomáticos con un título alto, siempre de acuerdo con los pacientes y con sus familias, pero esto no sería aplicable en pacientes diabéticos porque no hay datos en la bibliografía y en la revisión hecha por el grupo de expertos que hablen del valor predictivo del título de la serología específica en pacientes diabéticos. Habida cuenta que en el debut de los pacientes diabéticos la autoinmunidad está absolutamente disparada y hay casos de serología muy positiva en pacientes asintomáticos desde el punto de vista digestivo y que hoy por hoy en estos pacientes diabéticos se aconseja repetir posteriormente la serología y hacer biopsias si se mantiene esa positividad. Y el último punto importante es el papel de la genética. La verdad es que, sobre todo, la genética, el valor es si no están presentes el DQ2 o DQ8, porque en los individuos no DQ2 ni DQ8 es muy improbable la enfermedad. Con lo cual, el valor del estudio de la predisposición es un valor predictivo negativo para excluir el diagnóstico de la enfermedad con un 99% de certeza. Con esto, las guías del 2020 ESGAN es que puede omitirse biopsia intestinal no solo en los casos sintomáticos, con menor fuerza, pero también en casos asintomáticos, con niveles elevados de antitransglutaminasa, más de 10 veces el valor normal para ese laboratorio, y con una segunda muestra confirmados con antiendomisio positivos. Ya no sería necesario el realizar el HLA de Q2 de Q8, el confirmar que son positivos porque van a ser positivos siempre, y el primer paso sería la cuantificación de la IgA y la cuantificación de la antitransglutaminasa IgA.
En los casos de déficit de IgA habría que estudiar los marcadores tipo IgG, para los cuales no hay valor predictivo conocido de lesión intestinal y habría que hacer siempre biopsia intestinal. Esto es un resumen de la evolución de los criterios desde el 69, 90, 2012 y 2020, en el que se ha pasado de 5 a 6 años de seguimiento y una provocación y exponer otra vez al gluten durante años para comprobar recaída al diagnóstico tras 1 a 3 meses de seguimiento. Estos son los algoritmos de las guías ESGA traducidas, y en el 2020 quisimos, un grupo de pediatras gastroenterólogos españoles que trabajamos especialmente en la enfermedad celíaca, el hacer un artículo, una revisión de la aplicación racional de los nuevos criterios. Hicimos un algoritmo un poco más simplificado, aclarando el papel de la atención primaria fundamental, porque es uno de la sospecha, y ante una sospecha clínica, un paciente de grupo de riesgo, cuantificar la IgA y determinar los antitransglutaminasa IgA. Si son positivos, remitir a una unidad de gastroenterología pediátrica. Si son negativos, comprobar que no hay ningún motivo para que sean negativos, que no haya ninguna falsa seronegatividad por un déficit de IgA, por una escasa ingesta de gluten, por medicación inmunosupresora o por manifestaciones extraintestinales como la dermatitis herpetiforme, que a veces es seronegativa. Si no existe este riesgo, podría descartarse en ese momento la enfermedad celíaca, y si existiese, habría que remitirlo a la unidad de gastroenterología pediátrica, que lo que va a hacer es valorar la concentración de antitransglutaminasa, ver si tiene un título suficientemente positivo, comprobarlo por los antiendomisios, si es necesario hacer una biopsia. Si es más 0,1, se descarta en ese momento la enfermedad, sería lo que llamamos la enfermedad celíaca potencial, serología positiva y no lesión intestinal, y un más 2,3 se consideraría enfermedad celíaca. Y en un título muy alto confirmado con antiendomisios, también se confirmaría la enfermedad celíaca. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca en la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología? En el 2016-2017, el grupo de trabajo del ASGAN, del cual tengo la suerte de formar parte, realizamos una encuesta, la primera parte en el 2016 a través de los vocales, en el 2017 por una encuesta online, participaron 150 pediatras gastroenterólogos de 13 países, vean que de Colombia participaron 12, y les resumo un poco, les preguntábamos la accesibilidad a los anticuerpos específicos, la mayoría, el 90%, tenían acceso a los antitransglutaminasa, el 82% antiendomisio, a los antipéptidos, el 57%, y a los antigliadina el 70%. Un tema que nos parecía muy importante era la accesibilidad a la serología específica por parte de los pediatras generales, que son los que sospechan la enfermedad y la empiezan a estudiar, y se daban un 68%. También preguntábamos la frecuencia de diagnóstico, fíjense que más del 50% diagnosticaban menos de 5 casos al año y un 17% más de 20 casos al año, estamos hablando de 13 países. ¿Y cómo se diagnosticaba? Y el diagnóstico siempre con biopsia intestinal solo era el 42% y no realizaban diagnóstico el 26%. Esto era en el 2016-2017, que estaban vigentes todavía, en principio, la necesidad de hacer biopsia intestinal según criterios de ese lado del océano de América del Norte. El grupo de trabajo de enfermedad celíaca, que coordina la doctora Raquel Furnes de Argentina, la doctora Dianora Navarro de Venezuela, y yo tengo la suerte de compartir esta coordinación con ellos, en el 2020 y ahora en el 2021, y se ha subido a la web de la sociedad, coincidiendo con el Día Internacional de Celíaco, se plantea mejorar y apoyar el diagnóstico. Y para ello se han realizado unas infografías accesibles en la web de la sociedad de recomendaciones prácticas para el diagnóstico temprano de la enfermedad celíaca en atención primaria en Latinoamérica. Y lo primero es cuándo sospechar la enfermedad, como siempre, los síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales, qué exámenes solicitar, y ante todo resultado positivo o duda diagnóstica, no retirar el gluten de la dieta para poder completar los estudios y remitir a una unidad de gastroenterología pediátrica. Además de sospechar la enfermedad por síntomas o signos, a quién hay que investigar en esas situaciones que hemos dicho de familiares o enfermedades y condiciones asociadas en las que es más frecuente la enfermedad. Y también plantea el grupo de trabajo, y están accesibles en la web para familias, documentos para facilitar
en el diagnóstico de la enfermedad, el que las familias y los pacientes entiendan la enfermedad como una serie de preguntas, son también infografías de qué es la enfermedad celíaca, qué es el gluten, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento. Y importante, porque hoy por hoy no hay otro tratamiento que la dieta libre de gluten, el cómo hacer la dieta sin gluten con una especie de dieta semáforo de alimentos rojos tienen gluten, no consumas, alimentos amarillos pueden tenerlo, revisa la etiqueta, y alimentos verdes puedes consumirlo de forma libre. Y un tema muy importante que planteamos en el grupo de trabajo y acaba de arrancar es el registro de enfermedad celíaca para Latinoamérica, recogiendo variables demográficas, así como variables de síntomas y signos clínicos en pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca, síntomas y signos clínicos, la serología, el HLA, la biopsia intestinal. Y bueno, yo creo que esto va a ser muy interesante para ver qué se está diagnosticando en Latinoamérica. Lo primero, las infografías, es potenciar el diagnóstico y luego también con los pediatras gastroenterólogos de todos los países el registro de nuevos casos. Y les quería comentar muy brevemente el registro que hemos hecho nosotros en nuestro país entre enero de 2011 y junio del 2017, buscando las formas de presentación que diagnosticábamos y cómo los diagnosticamos. En el 2006-2007 hicimos un primer registro con 900, casi 1000 casos en un año. En los otros 5 años hicimos más de 5000 casos. Lo único, vean cómo evolutivamente cada vez los niños que diagnosticamos, la mediana de edad es mayor y el tramo de edad aumentan los tramos mayores. Estamos haciendo ahora un nuevo registro a partir de 2018 con una mayor edad. Vean también cómo nuestro porcentaje de asintomáticos de estudiados por cribado pero sin ningún síntoma es en torno al 10% y también van aumentando. Y el tema de los asintomáticos por tramos de edad. Lógicamente, niños más mayores, mayores de 6 años, hasta el 20% son asintomáticos. En cambio, los menores de 2 años, solo un 2% son asintomáticos. Los síntomas gastrointestinales más relevantes, el más frecuente es la diarrea, y luego estaría el dolor abdominal, y los extraintestinales, la pérdida de peso. En los perfiles de síntomas, el dolor abdominal nos llama la atención porque la gran prevalencia como número, como presentación, identificados en al menos 25 pacientes, o sea, viendo por grupos de pacientes, y vemos que el dolor abdominal es muy importante y muy frecuente. Y luego un tema importante es la evolución de la realización de biopsias intestinales. 2011 todavía no habían sido publicados los nuevos criterios 2012 para poder diagnosticar sin biopsia intestinal, 100% con biopsia intestinal, y vean cómo va bajando a lo largo de los años y estamos ahora mismo en torno al 50% de diagnóstico sin biopsia intestinal por una serología altamente positiva, y también estamos utilizando más los anticuerpos antipéptido diaminado de gliadina y también tenemos una mayor accesibilidad a los estudios HLA. En resumen, si tenemos que resumir esos 5000 casos a lo largo de 7 años, que ahora estamos analizando mucho más exhaustivamente, la forma sintomática de presentación, los síntomas gastrointestinales y los primeros años ha sido lo que diagnosticamos mayormente en nuestro medio. Sí, para resumir, yo creo que lo que es fundamental es buscar la enfermedad, realizar un diagnóstico adecuado, evitar restricciones alimentarias innecesarias, pero también evitar el infradiagnóstico. Porque las consecuencias de los errores en el diagnóstico de la enfermedad es, si no lo diagnosticamos y mantenemos a celíacos con una dieta con gluten, una afectación de su calidad de vida por persistir los síntomas y además un riesgo de alteración del crecimiento y desarrollo. Estamos hablando de niños y adolescentes en los cuales esto es fundamental. Y además hablamos de complicaciones a largo plazo como son problemas de esterilidad y osteopenia, enfermedades autoinmunes o neoplasias gastrointestinales, que aunque sabemos que son mucho menos frecuentes como inicialmente se pensaba, sí que tienen un aumento de riesgo respecto a la población general. Pero también el riesgo de sobrediagnosticar y no diagnosticar adecuadamente y instaurar dietas sin gluten de forma innecesaria, porque también afectamos la calidad de vida de pacientes y familia, son dietas más caras, hay un riesgo de dieta desequilibrada por un posible déficit de vitaminas y oligoelementos y además a veces se asocia a estreñimiento y sobrepeso. En resumidas cuentas, el pediatra de atención primaria, el pediatra de esos pacientes o el médico de esos pacientes es el que tiene que sospechar la enfermedad basándose en la clínica,
que va a estudiar la enfermedad cuantificando la IgA y determinando los antitransglutaminasa IgA, y si no tiene acceso lo mandaría directamente a la unidad de gastroenterología pediátrica, que sería donde armarían este puzzle en el que ahora a veces prescindimos de la histología en determinados casos, estamos prescindiendo algo más de la HLA, pero qué duda cabe que ustedes van a considerar los 4 factores para establecer el diagnóstico de por vida de una dieta sin gluten y de una enfermedad celíaca. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un placer estar con todos ustedes desde Madrid, desde este Madrid que ahora está muy luminoso, pero no son nuestros mejores momentos, y agradecer de nuevo el que hayan contado con mi participación y quedo pendiente de sus posibles preguntas. Muchas gracias.